Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Paco Te Enseña y hoy vamos a hablar sobre pasos para construir una cisterna, obviamente de concreto armado. Muy bien, cuando nosotros necesitamos construir una cisterna, pues en la mayoría de los casos lo que se tiene que ver es el área donde se va a construir. En este caso, por ejemplo, tenemos ya definido unos planos, ¿no? La cantidad de agua que va a almacenar, en este caso nos dice 7.28 metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas necesitamos para esto? Para construirlo exactamente como están los planos, dónde lo debemos ubicar y qué consideraciones debemos tomar. Pues si les interesa saber todos estos datos que estoy mencionando, quédate hasta el final del video y encontrarás algunas formas o alguna solución para hacer el trazado correcto. Bien, antes de seguir, te invito a que le des me gusta, que te suscribas, que comentes y compartas la información producida en este canal para así poder incentivarme y seguir creando más contenido. Recuerda que este canal está hecho para personas que están iniciando en el mundo de la construcción y desean tener algunos conocimientos básicos, ¿no? Muy bien, entonces, como primer medida, como primer paso, lo que vamos a hacer es ubicar las medidas y volumen del cisterna, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un plano, ya viene esto definido, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos 7.28 metros cúbicos de agua que se va a almacenar. Y las longitudes tenemos 260 de ancho por 280 de largo, o 280 de largo por 260 de ancho, ¿no? Entonces, esas son las medidas. ¿Qué vamos a encontrar una cisterna? Pues las tuberías de alimentación, que es de acá de 1 pulgada, que en este caso han considerado que es para un edificio, la tubería de succión y la tubería de impulsión, ¿no? Por acá tenemos el sistema eléctrico, va a haber una tubería de un drenaje para el tema del rebose y son las instalaciones que se va a considerar, ¿no? Siempre tener en cuenta que la tubería de succión es un diámetro mayor, o mejor dicho, siempre va a ser mayor a la tubería de impulsión, por el tema de la conservar adecuadamente la bomba, ¿no? Bien, cuando nosotros tenemos en un plano, estas medidas ya vienen definidas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros no tenemos en un plano? Entonces, cuando no tenemos un plano, nosotros primero tenemos que ubicar dónde hacerlo, ¿no? Tenemos prácticamente como esta hoja en blanco, no sabemos dónde hacerlo. Entonces, en este caso, tenemos un problema. Nosotros tenemos que elegir las medidas primero, ¿no? Entonces, para ver si nos da o no nos da el volumen. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo puedo tener una cisterna, por aquí va a ser esta, puedo tener un espacio de esta forma. Entonces, teniendo este espacio, lo que voy a hacer es medir tanto el largo, voy a medir el largo del terreno y el ancho. Entonces con eso ya tengo el área de esta zona, ¿no? Una vez que mido el largo y el ancho, ya voy a multiplicar por una altura para que me dé la profundidad. Entonces, como medida que siempre tenemos que tener en cuenta es el largo, el volumen se calcula por el largo, el ancho, en este caso le he puesto B, y la altura, ¿no? ¿Y qué viene a ser el largo? La dimensión más larga, el ancho la dimensión más corta, y la altura la profundidad hasta donde va a llegar la cisterna. Entonces, como medida, como segunda medida, es ubicar este tema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo no tengo no está definido en el plano. Entonces, por ejemplo, se me ocurre a mí construir una cisterna de 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces digo, voy a construir por acá, ¿no? Encuentro mi terreno y voy a pues que tengo 1,80 1,80 de largo por 1,20. Entonces, esta sigue teniendo 1,80 por aquí, 1,20 por allá. Entonces, con esta medida, yo voy a... Esta es la medida de mi terreno, ¿no? Entonces, por aquí si tengo yo, por ejemplo, vamos a hacer, tengo 1,20 y por aquí tengo la otra dimensión que dije 1,80. Pero en esta medida recuerda que yo tengo que construir el tema de las paredes, ¿no? Si nosotros consideramos 15 centímetros las paredes y 2 de tarrajeo, quiere decir que tendría que disminuir los 17 centímetros por cada lado. O sea, el área útil que me va a quedar prácticamente sería este tema de acá, ¿no? El que está adentro, ¿no? Entonces, sería el área útil. Entonces, en esta área útil, que está de negro, que le he pintado de negro acá, lo vamos a cambiar de color, a ver, ahí está, esta área útil, por aquí vamos a cambiar de color para que se aprecie mejor, vamos a aumentar el
grosor, ya. En esta área útil es lo que yo voy a usar para el tema de la cisterna. Entonces, ¿cuánto me quedaría por aquí? Ya no me va a quedar 1,80, sino va a quedar 1,46. ¿Y cuánto me va a quedar de ancho, no? 0,83. Para eh, para yo llegar a los 3 metros cúbicos, que prefiero, que yo he decidido hacerlo, mi cisterna para 3 metros cúbicos, lo que tengo que hacerlo es dividir esos 3 metros cúbicos entre esta área, ¿no? Entre esta área de acá. Entonces, ¿cómo calculo esta área? Multiplicando el 1,46 por el 0,83. Voy por aquí a mi calculadora y divido, ¿no? 1,46 por 0,83. ¿Esto cuánto me da? 1,21 aproximadamente, ¿no? Si yo divido este valor de acá, los 3 metros cúbicos, que yo quiero que sea 3 metros cúbicos, lo divido entre 1,21, tendré de la siguiente manera, ¿no? 3 entre 1,21. ¿Cuánto me da esto? 2,47, 2,45 vamos a decir. O sea, obviamente que estamos con una exageración, ¿no? Entonces quiere decir que el tema de la cisterna, para poder dimensionarlo de 3 metros cúbicos, yo tendría que profundizarme 2 metros 45, 2,45 metros, ¿no? Imagínense, mire, qué tanta profundidad voy a tener. ¿Eso qué quiere decir? Que para este tema de acá, mi cisterna, para esta cantidad de volumen, el espacio es muy pequeño, porque de acuerdo al suelo donde estoy, para ponerme 2 metros 45, puede ser que esté en este caso de acá, donde la cimentación está por encima del tema de la cisterna, y puede haber un tema que las presiones ejerzan, las presiones pueden, que el esfuerzo que se transmite de la zapata puede puede causar algún daño a las paredes de la cisterna y puede haber filtraciones en el futuro, ¿no? Entonces es recomendable siempre que las cimentaciones cuando están cerca estén al mismo nivel de la cisterna. Entonces, por ejemplo, por acá, ¿cuánto necesito? 2 metros 45. Pero hay que recordar que esos 2 metros 45 sería esta área útil. Por ejemplo, si vemos aquí, es la área útil, es decir, desde aquí, de esta altura útil, perdón, hasta acá, ¿no? Desde aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque también recordemos que aquí adicionalmente tendríamos que dejarle para 30 centímetros, o sea, de aquí tendríamos que dejarle 30 centímetros hacia arriba para el tema de las instalaciones de algunos, la boya, ¿no? Y para arriba, si es que elegimos hacer tapa 15 centímetros, tendríamos que dejar 15 centímetros. Y también para abajo, recordar que esto tiene que, el espesor de la losa también aproximadamente 17 centímetros. ¿Por qué? Porque se va a trabajar 2 centímetros y 15 centímetros de la pared son 17 centímetros y nosotros lo elegimos. Entonces, ¿cuál sería la medida realmente que necesito? Aproximadamente 3 metros 5, ¿no? 3 metros 5. Entonces, eso sería un criterio para dimensionar una cisterna. Entonces, si nosotros nos damos cuenta acá, si yo tengo una área muy pequeña, la profundidad va a ser mayor, y esto hay que tener en cuenta a la hora de dimensionar una cisterna. Y lo primero que tenemos que hacer es tener el volumen para cuánto se quiere excavar, ¿no? Esto es como un ejemplo teórico, un ejemplo práctico, obviamente, ¿no? Porque 0,83 es un ancho muy pequeño, ¿no? Entonces, para este tema. Muy bien. Eso es, como digo, cuando no tenemos definidos los planos. Nosotros medimos nuestro terreno, cuánto tenemos, y de ahí nos vamos a ubicar el resto de medidas. Cuando nosotros ya tenemos, como en el caso de acá, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos las medidas nosotros, entonces es fácil de ubicarlo, porque ya tenemos el volumen. Entonces partimos de ese volumen para poder hacerlo, ¿no? En este volumen, por ejemplo, si yo tengo 2 metros 80 de largo por 2 metros 60 de ancho, entonces simplemente yo quiero para este volumen es de 7,28 que dice el plano, 2 metros 80 de largo, 2,60 de ancho, y la altura es lo que voy a necesitar. Entonces, si hago esta multiplicación me sale 1 metro. ¿Eso qué quiere decir? Que la altura de agua va a ser 1 metro, de aquí hasta acá. No va a ser la altura de la cisterna, o no va a ser la altura de la excavación que necesito, es la altura de agua, es la que necesito yo, 1 metro. Entonces, adicionalmente, yo tengo que agregarle la altura libre, que es aproximadamente 30 centímetros, más 15 centímetros del techo,
y abajo también en la parte inferior la losa, ¿no? Esta losa aproximadamente, como digo, si consideramos las paredes de 15 centímetros, será aproximadamente 17 centímetros. Todo esta, el alto real de la cisterna será 1.82. Eso hay que considerarlo. Y como digo, se recomienda que estas cisternas siempre estén a la misma nivel de las zapatas o alguna cimentación cercana que hay en el mejor de los casos. Entonces, ya tenemos este dato, ¿no? Cuando nos dan el volumen. Ahora, por ejemplo, yo puedo tener una medida, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo quiero dimensionar para una cisterna de 4 metros cúbicos. Y digo, yo tengo un ancho, mi terreno tiene 2 metros. Más de 2 metros yo no puedo hacer porque por allá puede ser que haya una viga, una zapata, etcétera, etcétera. Entonces, pero sí puedo crecer en longitud. Digo, no, longitud puede ir 3, 4, 5 metros. Entonces voy a dimensionarlo. Entonces, para este caso, por ejemplo, vamos a ver cuando tenemos otra medida, ¿no? En este caso, por ejemplo, en este caso de acá, tenemos las medidas, tanto el ancho como el largo. Y nosotros queremos calcular cuánto nos vamos a profundizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, era 1 metro. Pero estas medidas, cuando están definidas en un plano, también se pueden sacar del plano estructural, ¿no? Ahora, cuando también, por ejemplo, nosotros, como decía yo, cuando no tenemos ninguna medida en un plano, nosotros de acuerdo a nuestro terreno podemos calcular, ¿no? Cuánto necesitamos de área y de acuerdo al volumen, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo tengo un volumen de 4 metros cúbicos, ¿no? Me dan la longitud, o perdón, la longitud es lo que yo no sé, digo, esta longitud de acá, ¿cuánto me necesitaré, ¿no? Sabiendo que tengo 2 metros de ancho nomás, o 2 metros tengo un poco, mejor dicho, quiero que tenga el área útil 2 metros de ancho. Pero 2 metros de ancho, ¿qué significa? Que voy a tener más las paredes laterales, ¿no? Pero en este caso estamos poniendo 17 cada una, 15 más 2 centímetros de tarrajeo, serían 2 metros 34. Entonces yo digo, en realidad tengo 2 metros 34. Los resto 34 centímetros de las paredes y quedaría 2 metros. Digo, con esta dimensión de 2 metros de área de longitud útil que se va a usar con mi cisterna, digo, con esta longitud, ¿cuánto, perdón, con este ancho, cuánta longitud necesitaré, ¿no? Entonces yo puedo hacer el cálculo igual, ¿no? Yo tengo una variable acá, L, la que voy a calcular, y digo, el 2 metros de ancho que tengo, y la altura voy a poner de área útil, para este caso 1 metro 20, voy a decir, ¿no? Y hago esta multiplicación correspondiente y me sale que la longitud es 1.66. Igual también, si yo desconozco el tema del ancho, ¿no? Pero en este caso yo desconozco el tema del ancho, ¿no? Te voy a decir que para esta vez necesito 5 metros cúbicos almacenar, ¿no? Tengo 3 metros de largo y este ancho es el que voy a calcularlo, ¿no? Tengo 1 metro 20 de profundidad y digo, cuánto yo voy a sumergirme, ¿no? En este caso, por ejemplo, multiplico 3 por 1,20, 360, dividido en este caso, 5 entre 360 me da 1,38. Entonces, para este caso, el B, acá está un poco equivocado en el cálculo, el B es 1,38 metros, ¿no? Entonces, yo voy a tener un ancho de 1,38 metros y en el terreno en realidad lo que voy a necesitar son 34 centímetros adicionales, o sea, 1.72, ¿no? Con esta dimensión ya conocida, ¿no? En este caso partimos de 1.20 metros. O sea, es estos ejemplos, ¿qué quiero decir? Que teniendo dos dimensiones, yo puedo calcular la otra, teniendo el volumen, ¿no? Yo tengo el largo, el ancho, puedo calcular la altura teniendo el volumen, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que vuelvo a repetir es que siempre hay que tener en cuenta que no solamente es el área útil, sino también el tema de las paredes y el tema de la altura, en el tema del techo y la base o la cimentación, la losa de cimentación de la escalera. Muy bien, de la cisterna, perdón. Muy bien, entonces ya tenemos ubicado, ya tenemos calculado. Bueno, luego ya viene el tema del vaciado, el acero y el vaciado, y ya viene el tema de la colocación de los cerámicos para proteger a la cisterna, ¿no? En este caso hay que impermeabilizar, consideraciones hay que tener, es impermeabilizar, ¿no? En el tema del tarrajeo hay que impermeabilizarlo, y también hay que, al momento de vaciar del concreto, hay que usar algún tipo de plastificante, de tal manera que podamos reducir la porosidad del concreto y pueda filtrarse el agua, ¿no? Muy importante usar concreto, la vibradora o concreto vibrado, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que hay que tener antes de seguir así. Se hace antes de hacer el techo,
se pone los cerámicos con mucho cuidado, se protege, y luego para el encofrado se protege esta base con el tema de este cartón, con varias capas de cartón y bolsas de cemento. Puede ser con cartón, se protege y se puede encofrar para que esto no se malogre y puedas ya tener una cisterna completamente habilitada por dentro, ¿no? Aquí viene, por ejemplo, el tema del doblado del acero con el techo y con plástico, ¿no? ¿Para qué se ha puesto este plástico acá? Este plástico se ha puesto con la intención de que no filtre concreto hacia abajo, que no vaya a pasar algo de lechada, de tal manera que pueda manchar el tema de la base. Y recuerda que están con cerámicos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que viene? Y al vaciado. Para eso, ¿qué tenemos que tener? Las instalaciones. Tenemos que tener la tubería de alimentación, tenemos que tener la tubería el tema de ventilación, para que es muy importante su tubería de ventilación de la cisterna, su tubería eléctrica, por acá tendrá su tubería para el tema de la salida del rebose, y tendría que tener también, esas tuberías son las básicas, ¿no?, que se debe considerar. Ahora, esta tubería se tiene que modificar, se tuvo que modificar, ¿no?, a la hora con un ángulo de 45, pues, tratar de sacarlo por un costado. Entonces, se tiene que limpiar también, obviamente, esta zona, ¿no?, para hacer el vaciado, para hacer donde está el concreto, limpiar para poder vaciarlo. Ahora, acá se puede hacer un vaciado de concreto 210, o se hace un vaciado de concreto 210, ¿no? Se puede hacer al mismo tiempo uno solo con el piso. Bueno, es una forma práctica de trabajar, ¿no? Se vacía toda esta parte con concreto 210 y luego ya se vacía el falso piso, ¿no? Una sola, cuando se tiene habilitado, compactado, se vacía el falso piso y todo se puede salir en una sola jornada, y de esta manera ya queda habilitado por dentro los cerámicos. Como podemos ver aquí, esto ya está desencofrado. Al momento de desencofrar hacemos la limpieza, ¿no? Hacemos la limpieza y, como vemos, no ha sufrido ningún problema, ningún daño, no había ningún derrame de concreto, sino por aquí se subiera, ¿no? ¿Y por qué? Porque aquí hay plástico. Ahora se retira el plástico, se corta, se retira el plástico con cuidado, y como vemos, la superficie del techo queda totalmente limpia, ¿no? No hay libre de polvo que pueda dañar o que pueda caer al tema. Como podemos ver aquí, existe algunas, digamos, bordes, ¿no?, que se produjo por el tema que no se unió bien la tabla, ¿no? Tranquilamente esta se puede unir bien con triplay y no puede quedar ninguno de estos bordes, pero lo que sí nos garantiza es que el tema del plástico queda totalmente liso, las paredes, ¿no?, como se puede ver en esta forma. Se puede quedar liso y no hay derrames por los costados, y aquí en este tema ya no necesita tarrajeo como algunas personas lo hacen, no necesita, y porque queda totalmente liso y no va a haber desprendimiento de polvo o algo del techo. Esos son los pasos o algunas consideraciones que se tienen que tener en cuenta para poder construir una cisterna de este modo. Muy bien, eso fue todo por hoy. Paco te dice hasta el próximo video. Antes de ir, te recomiendo que le des me gusta, que te suscribas, comentes y compartas para poder que me pueda incentivar a seguir creando más contenido y poder compartir con ustedes, ¿no? Recuerda que este canal está hecho para gente que está iniciando en el mundo de la construcción, que puedan aprender algunos plazos que les pueda servir como criterios. Esto fue todo por hoy. Paco te dice hasta el próximo video.